in the book of Acts. empezando en el libro de los Hechos. And in chapter 1, Y en el capítulo 1, I remember where Jesus talked to his disciples. recuerdo cuando Jesús le habló a sus discípulos. And he said, when the Holy Spirit comes, Y les dijo que cuando el Espíritu Santo viniese, he said, you're going to receive power. dice, recibiréis poder. Huh? And so he said, now I want you to wait in Jerusalem Y las Escrituras dicen, quiero que esperes en Jerusalén until the Holy Spirit comes. hasta que el Espíritu Santo venga. And then I remember in chapter 2 Y recuerdo en el capítulo 2 that there were the disciples, que ahí están los discípulos, they were waiting for the Holy Spirit. están esperando al Espíritu Santo. And then the Bible says that on the day of Pentecost, Y la Biblia dice que en el día de Pentecostés the Holy Spirit came. el Espíritu Santo cayó. And it says they were filled Y with dice the Holy que fueron Spirit. llenos con el Espíritu Santo. And they all began to speak in other Y tongues. que todos empezaron a hablar en otras They lenguas. began to glorify God. Empezaron a glorificar a Dios. And so they went outside where the people were. Así que salieron donde estaba la gente. And the people watching Y la them, gente los vio, they're listening to them. los está escuchando. And some of the people out there Y said, algunas de las personas que estaban afuera decían, you know, they're just crazy. sabes, están locos. You know, they're probably drunk. Probablemente están borrachos. And all of a sudden, Peter began to talk to them. Y de repente Pedro empezó a hablar con ellos. He said, these people are not drunk. Empezó a decir, esta gente no está ebria. But says, what has happened to all of us? Y empieza a decir, lo que nos sucedió a todos nosotros It was prophesied. fue profetizado. That said, in the last day, Que decía que en los últimos días, God was going to pour out His Spirit upon all people. que Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. And so He began to tell the people about Jesus Christ. Así que él empieza a decirle a la gente acerca de And Jesucristo. as He's preaching, Y mientras predica, the people began to cry out, la gente empieza a clamar, we want what you've got. nosotros queremos lo que tú tienes. And he said, believe in the Lord Jesus Y Christ. Pedro contesta, crean en el Señor And you can be Jesucristo saved. y serán salvos. And then I go to chapter Y 3. luego veo en el capítulo And 3 Peter and John, they're going up to pray. que Pedro y Juan van a ir a orar. And as they're going into the Y temple, mientras se dirigen al templo, there's a crippled man. hay un hombre paralítico. Now, this is not the first day that man has been there. Ahora, esta no era la primera vez que ese paralítico había estado He ahí. had been there every day for many Él years. había estado ahí por demasiados días y años. And probably at times, Y probablemente en tiempos, when Peter was going to pray, cuando Pedro iba a orar, he'd reach in his pocket se metía la mano al bolsillo and he'd give the man some money. y le daba dinero. Huh? And so today is like all the other days. Así que este día era como los otros días. Here's this man. Ahí está ese hombre, He's asking for money. está pidiendo dinero. And Peter checked. Y Pedro se checa He said, you know what? I don't have y anything. dice, ¿sabes qué? No traigo nada. Can you imagine how the man felt? ¿Te puedes imaginar cómo se sintió el paralítico? But I don't have any money for tortillas. Yo no traigo dinero ni para las tortillas. I can't even buy a taco. Ni siquiera me puedo comprar un taco, I can't even get a Coke. ni una coca. But Peter said, Pero Pedro dijo, I don't have any money, no tengo dinero, but what I pero have, lo que tengo I give to te you. doy. And he said, in the name of Jesus Christ of Y le Nazareth, dijo, en el nombre de Cristo Jesús de get Nazaret, up and walk. levántate y The anda. Bible says Peter took him by the La hand Biblia dice que lo tomó de su and he mano lifted him y up. lo levantó. And the Bible says the man got Y healed. la Biblia dice que el hombre fue sano And he began to walk with them. y empezó a The caminar con Bible él. says he's Y jumping. la Biblia dice que empezó a And he's saltar praising God. y empezó a adorar a Dios. And I'm sure there were people. Y estoy seguro que hubo gente, Look at that crazy man. mira ese loco. Doesn't he know? Doesn't he know? I'm sorry. Doesn't he? Si él no entiende, aquí en la iglesia todo está en orden. Silencio. No gritando, no brincando. No, somos santos. Huh? But you know why he was jumping? Pero ¿sabes por qué estaba saltando? Because he had never walked before. Porque nunca había caminado antes. And he got a miracle of Y healing. obtuvo un milagro de sanidad. And so everybody began,
got excited. Así que todos se emocionaron And they said, what happened here? y preguntaban, ¿qué sucedió aquí? And Peter said, because of Jesus Christ. Y Pedro dijo, a causa de Jesucristo. And the Bible says thousands of people believed in Christ that Y day. la Biblia dice que miles de personas creyeron en ese día Because this man was healed. por solamente ver a ese And hombre then sano. as I continue reading, Y mientras continúo leyendo, I read of where God worked miracles. leo donde Dios obró Where milagros, people were healed. donde gente fue sanada, People were saved. donde gente fue salvada, Lives were changed. donde vidas fueron cambiadas, Dead people were raised back to life. gente muerta resucitaba, Blind people received their sight. ciegos recibían vista. And I'm still driving down the road. Y aún sigo yo manejando en la carretera And in my heart, I said, God, y en mi corazón digo, Dios, what happened to you? ¿qué te sucedió o qué te pasó? How did you change? ¿Cómo fue que cambiaste? How did you lose all of your power? ¿Cómo fue que perdiste todo tu poder? I said, because the denomination that I was with at that time, Porque en la denominación en la cual yo estaba en ese tiempo, they taught me. me enseñaron, They said, yes, God worked miracles, me decían, sí, Dios obra milagros, but not today. pero no el día de hoy. They told me Me dijeron the days of miracles que los días de los have milagros passed away. ya habían pasado He doesn't do miracles today. y ya no hace milagros el día de hoy. Pobrecito Dios. Qué triste, Él no tiene poder. Él no puede hacer nada. ¿Por qué? ¿Tiene pecados en su vida? And this is what God said to me. Y eso fue lo que Dios me dijo. He said the days never performed one miracle. Él dijo esto, los días nunca hicieron los milagros. He said, I'm the one that worked the miracles. Dijo, yo soy el que hago los milagros. And he says, I've never changed. Y dijo, nunca he cambiado. Amen. And I said, but God, I see all of the things that you did in the book of Acts. Y le decía, pero Dios, vi todas las cosas que hiciste en el libro de los Hechos. I said, I look at the life of Peter, James, and John. Le and decía, Paul, volteaba a ver a la vida de Pedro, de Juan, de Santiago, and I see the lives of other believers. y veía la vida de otros creyentes, And I see things that they did. y veía cosas que hicieron. I said, God, Y dije, Dios, what's wrong? ¿qué pasa? And one of the things God said to me, Y una de las cosas que Dios me dijo, He said, you don't know what you've got. me dijo, tú no sabes lo que tienes. Así es, George. God said, you don't know what you've got. Dios dijo, tú no sabes lo que tienes. I'm crying out to God Estoy clamando yo aquí a Dios to see God's power. para ver el poder de Dios. I said, God, if I could have lived back in the Y days, diciendo, Dios, si pudiese The vivir en Bible esos days. días, en los días de la the Biblia, days of the book of los Acts. días del libro de los Hechos. And God said, Y Dios me dijo, you don't know what you've got. no sabes lo que tienes. Now let me kind of illustrate this. Ahora déjame ilustrarte esto. There was a man, Había un hombre the work that he did que el trabajo que él hacía was cutting down trees. era leñador. And so on an average day, Así que en un día normal,
he could cut down about 5 trees. Él podía cortar como 5 árboles, Big trees. árboles grandes. And he thought, man, this is a very difficult way to make a living. Y empezó a pensar, bueno, esta es una manera difícil de vivir o sobrevivir. And I remember that one day, Y recuerdo que un día this man goes into town este hombre va a la ciudad and he begins to talk to people. y empieza a hablar con la gente. He said, my life is very difficult. Y le dice, ay, mi vida es tan difícil. He said, using this Y dice, usando esto is very, very difficult. es muy difícil. He said, I need some way to make my life easier. Y decía, necesito una manera o encontrar una manera para And facilitarme la so a vida. man comes in Así que un hombre entra and he says, y le dice, look, this is what you need. mira, esto es lo que necesitas. ¿Tú estás seguro? Funcionando bien. Yo puedo cortando más árboles y ya. Ok, espera. Yo saliendo. Él usando este. The first day, El primer día he only cut down 2 trees. solamente cortó 2 árboles. I got to work harder. Tengo que trabajar The más next duro. day, El siguiente día, 3 trees. 3 árboles. He goes back. Regresa He said, look, y le dice, mira, you told me to buy this. me dijiste que comprara esto I could cut more trees, para yo poder cortar más árboles. but I can cut more trees with this. Pero puedo cortar más árboles con el hacha. What do you have to say about this? ¿Qué tienes que decirme de esto? ¿Qué? ¿Eso no es bueno? Sí sirve. ¿Cómo? Yo quiero prender. ¿Cómo? Vamos a ver. Hay veces sí, a veces no. Sí, vamos a orar, Señor, en el nombre de Cristo. Ay, Señor. Con este, Él puede. Now the point is this. Ahora el punto es este. He had this, Él tenía eso, but he didn't know what he had. pero no sabía lo que tenía. Amen? He didn't know how it would function. No sabía cómo He didn't know funcionaba. he could crank it up and cut many trees. No sabía que podía utilizarlo para cortar muchos árboles. So this is what God said to me. Así que esto fue lo que Dios me dijo. You don't know what you've got. No sabes lo que tienes. I said, God, what are you talking about? Y le dije, Dios, ¿de qué estás hablando? He said, you look at the life of Peter, James, and John, and Paul, and all of these others, Y empieza a decir, tú ves a la vida de Pedro, de Juan, de Santiago y de todos los demás. and you see all of the miracles. Y empiezas a ver todos los You see the milagros. people that got saved. Ves la gente que fue salva. You see all of the power of God manifested in their Y lives. ves todo el poder que Dios manifestó en sus vidas. I said, yes. Y dije, sí. But what about me? ¿Y qué hay de mí? God told me 5 things. Y Dios me dijo 5 cosas I've shared this before. que he compartido antes. I'm going to share it with you today. Y te las quiero compartir el día de hoy. We've been talking about being a witness, Hemos estado hablando acerca de ser testigos, letting our light shine to the dejando que world, nuestra vida brille en el that mundo, they could see Jesus in us. que puedan ver a Jesús en nosotros. And I said, but God, they saw Jesus in those early Christians. Y yo decía, Dios, pero ellos veían a Jesús en esos cristianos primitivos. But what about believers today? Pero ¿qué hay de los creyentes del día de hoy? And this is what God said. Y esto fue lo que Dios You dijo. want to see the miracles that they saw in the book of Acts? ¿Quieres ver los milagros que ellos vieron en el libro de You los want to see Hechos? people saved like they saw people saved? ¿Quieres ver a la gente ser salva como se I salvaban? said, yes, God, that's Dije, me. sí, Señor, ese soy yo. And God said, Y Dios dijo, number 1, número 1, you have the same God Tienes that they had. el mismo Dios que ellos tenían.
He said the very same God Dice el mismo Dios that spoke, que habló this world came into existence. y que este mundo existió. The very same El God mismo that Dios created man and woman. que creó al hombre y a la mujer. The very same El God mismo Dios that brought victories to his people. que trajo victoria a su gente. The very same El God mismo Dios that worked miracles. que obró milagros. Huh? The very same God El mismo Dios that divided the Red Sea. que dividió el Mar The Rojo. very same El God mismo Dios that used the same ocean to destroy Pharaoh's army. que usó el mismo océano para destruir The very al same ejército God del faraón. El mismo Dios That brought down manna from heaven. que dejó caer maná del cielo. The very same El God mismo Dios that brought water out of a rock. que sacó agua de una The piedra. very same El God mismo Dios that brought down the walls of Jericho. que tumbó los muros de The Jericó. very same El God mismo Dios that used a young boy que usó un joven to kill a giant. para matar a un The gigante. very same El God mismo Dios that shut the mouth of hungry que lions. cerró la boca de leones The very hambrientos. same God El mismo that Dios stopped the fire from burning up three of que God's detuvo el people. fuego de que se quemasen 3 jóvenes. The very same El God mismo Dios that loved this world, que amó este mundo, that he sent his only son que to envió a this su world único hijo por to nosotros, die on the cross para for morir us. en la cruz por The nosotros. very same El God mismo Dios that Peter, James, and John de Pedro y de Juan bowed down and worshipped que se arrodillaron y lo is the adoraron. very same Es el God mismo Dios that you and I have here que tú y today. yo tenemos el día de hoy. He's the same God. Es el mismo He Dios. hasn't changed. No ha cambiado. He hasn't lost his power. No ha perdido su He's poder. the same Es el mismo forever and ever. ayer y por siempre. So God says, Así que Dios dijo, you've got the same God. They tienes el mismo Dios que ellos tienen. Hallelujah. Number 2, Número 2, he said, you've got the same Savior. tienes el mismo Salvador. The very same Jesus El mismo that was Jesús born of a virgin. que nació de la Virgen The very María. same Jesus El mismo that Jesús turned water into wine. que transformó el agua en vino. The very same Jesus El mismo that Jesús opened blinded eyes. que abrió ojos de The very ciegos. same Jesus El mismo Jesús that caused the cripple to walk. que causó que los paralíticos The very caminaran. same Jesus El mismo Jesús that cast out devils. que echó fuera The demonios. very same Jesus El mismo Jesús that raised the dead. que levantó a los The very muertos. same Jesus El mismo that Jesús died on the cross. que murió en la cruz. The very same Jesus El mismo Jesús that was raised from the que dead. resucitó de la The cueva. very same Jesus El mismo that Jesús ascended up into heaven. que está sentado en el The cielo. very same El Jesus mismo Jesús that Peter, James, and John de Pedro y de Juan believed in, creyeron en él. received him by Lo recibieron faith. por fe. The very same El Jesus mismo Jesús that gave them eternal que life les dio vida eterna. is the very same Es Jesus el mismo Jesús that you and I have que tú y today. yo tenemos el día de hoy. Not a different Jesus. No un diferente Jesús, same es el Jesus. mismo Jesús. Inside of you Dentro de ti is the same Jesus está el mismo Jesús that Peter, James, and John had. que Pedro y Juan y Santiago tenían. Number 3, Número 3. he said, you've got the same Holy Spirit. Dice, tienen el mismo Espíritu Santo. The same Holy Spirit El mismo Espíritu that Santo came down on the day of que Pentecost bajó en el día de and Pentecostés filled them with y power los llenó con poder. is the very same Holy Spirit Es el mismo Espíritu that Santo is here today, que está aquí el día de that's hoy, inside of que us. está dentro de nosotros. Not a different Holy Spirit. No un diferente Espíritu Not a Holy Santo, Spirit that's lost its power. no un Espíritu Santo que ha perdido But the su poder, same Holy sino que el Spirit. mismo Espíritu The Santo, same Holy el mismo Spirit Espíritu Santo that caused Peter to say, que causó que Pedro dijese, I don't have any money, no tengo dinero, but what I got, pero lo que tengo, what did he ¿qué have? era lo que He tenía? had God. Tenía a He had Dios, Jesus. tenía a Jesús, He had the Holy tenía el Spirit. Espíritu Santo. He said, what I have, Dice, lo que tengo, I give to you. te lo doy. In the name of En Jesus el nombre de Christ, Cristo Jesús, rise up and levántate walk. y anda. And he began. Do you see what I'm telling you today? ¿Ves lo que te quiero decir el día de hoy? You look at their lives. ¿Ves las vidas? You see what they did. ¿Ves lo que hacían?
And then God says, Y luego Dios dice, you want what they've got? ¿quieres lo que ellos tenían? He said, you got it. Lo tienes. You just don't know it. Solamente no te has dado Just cuenta. like the man did not know that that machine could had a motor on Es it. como ese hombre que no sabía que esa motosierra prendía. There are many people sitting here Hay today muchas personas sentadas that en you este really día don't know que realmente no sabes what you have. qué es lo que tienes. You don't understand No has entendido that God's inside que of you. Dios está dentro de ti, Jesus is inside que of Jesús you. está dentro The de Holy ti, Spirit's que el inside Espíritu of you. Santo está dentro de ti. And you know what? I would hear people say, Y sabes, escucho personas decir, sí, hermano, pero ese no es por nosotros este día. Es por la gente allá. It was for the apostles. era para los apóstoles. Huh? Well, let me see this. Ahora, bueno, vamos a ver esto. There was a guy Había un hombre that was a member of the church. que era miembro de la iglesia, His name was Philip. que su nombre era Felipe. He was just a church member. Era solamente un miembro de la And the iglesia. church people, Y la gente de la iglesia they picked him and 6 other people lo escogieron a él y a otros 6 and personas said, would you be in charge of the kitchen y les preguntaron, ¿podían estar a cargo de la cocina to make sure that everybody gets the food that para they que need? se aseguren de que todos obtengan la comida? And so Philip says, okay, yeah, Así que I'll work in the kitchen. Felipe dice, sí, yo trabajo en la He's just a cocina. church member, Solamente es He's un just miembro a de la believer. iglesia. Es un creyente, but he begins to work in the kitchen. pero empieza a trabajar en la cocina. But as you read a little bit further in the book of Acts, Pero cuando continúas leyendo en el libro de los Hechos, the Bible says he goes down to the city of Samaria. la Biblia dice que fue a la ciudad de Samaria And he begins to tell people about Jesus. y le empezó a decir a la gente acerca de And the Jesús. Bible says Y la Biblia dice people were healed, que la gente era sana, devils were cast out. los demonios los sacaba. He said there were so many miracles taking place. Decía que los milagros tomaban lugar And the people of the city got y saved. que la gente de la ciudad se salvaba. And when the apostles back in Jerusalem heard about it, Y cuando los apóstoles en Jerusalén escucharon, they sent a couple of them down to check it out enviaron algunos para ver and to pray for the people y para orar por la that gente they'd receive the Holy Spirit. para que recibiesen el Espíritu Santo. So you understand, Así que entiende, these things are not just for apostles, estas cosas no solamente son para apóstoles, they're for believers. son para los creyentes. Huh? Understand that? ¿Entiendes eso? You and I have to understand what's on the inside of us. Tú y yo tenemos que entender lo que está dentro de What nosotros. the abilities that we have Las through habilidades que God. tenemos a través de Dios. Amen? Now the fourth thing, La cuarta cosa, he said to me, me dijo, he said, you have the same commission on your life that they had on theirs. dice, tienes el mismo mandato que ellos tuvieron en sus vidas. He told them, Les dijo, go into all the world and id preach por the todo el gospel. mundo y predicar el evangelio. Amen? And so they believed his word. Así que creyeron su palabra. And the believers back then, Y los creyentes en ese tiempo it's like they took a map of the world that they knew es como que si tomaran un mapa del mundo and they began to cut it into pieces like a y pie. lo empezaron a cortar en pedazos como un pastel. And they said, okay, now here, this is for Y, you. a ver, este pedazo te toca a ti. These countries are for you. Estos países son para ti. This is for you. Este es para ti. And this is for you. Y este para ti. And they went into all the world. Y fueron a todo el mundo. I remember the first time I ever went to India. Recuerdo la primera vez que fui a la India. They said, you see those churches? You see that church over there? Dijeron, ¿ves aquella iglesia que está allá? I said, yeah. Le dije, sí. He said it was started by Thomas. I'm sorry. It was started by Thomas. Dice, fue empezada por Tomás. ¿Tomás? Yeah. Said, you remember doubting Thomas? I'm sorry, who? Do you remember Thomas, the guy that doubted? ¿Recuerdas a Tomás? Huh? That doubted that Christ had risen from the grave? Que dudó que Jesús resucitó de entre los muertos. He started that church. Él había empezado esa iglesia. And we drive to other cities. Y manejamos a otras They said, you ciudades. see that church over there? Y dijeron, ¿ves aquella iglesia He también? started that one. También la empezó. See that one over there? Aquella He started that one. también. You see, the section of the world for Thomas was included India. Ve, la sección de Tomás del mundo estaba incluida la India.
So God said to me, Así que Dios me dijo a mí, you want to see me do things like I did in the book of Acts? ¿quieres verme a mí hacer cosas como lo hice en el libro de los Hechos? He said, you have the same God. Dijo, tienes el mismo Dios, You have the same Savior. tienes el mismo Salvador, You have the same Holy Spirit. tienes el mismo Espíritu Santo You have the same commission y tienes el mismo to go mandato into all the world. de ir a todo el mundo. You and I Tú y yo can change this world. podemos cambiar este mundo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a confesar que Jesús es nuestro Salvador. Es muy rápido. Yo solamente te voy a guiar en una oración. Repítela después de mí. Señor Jesús, en este día te acepto como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que perdonas, que olvidas mis pecados y que desde este día soy tu hijo y pertenezco a tu familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.